Vamos a continuar con la serie que estamos enseñando. Hace 5 domingos iniciamos esta serie que se llama Verdaderamente Libres, donde tomamos como base Juan 8, ¿verdad? En los versos 31 en adelante. El tema que le titulé hoy en esta tarde, el tema número 5, le puse Libres del Orgullo. ¿Ya vio quién está ahí? Libres del Orgullo. Texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Proverbios 16, versículos 18. En lo que usted busca este texto, Proverbios 16, 18, yo le voy a dar una breve introducción acerca de este tema del orgullo. ¿Qué es el orgullo, mis hermanos? ¿Qué es el orgullo? La Biblia como tal, mis hermanos, no usa en su terminología la palabra orgullo como tal. Si usted busca en la concordancia la palabra orgullo en la Biblia, no lo va a encontrar, mis hermanos. ¿Sí? Otras versiones sí lo tienen, pero en la versión que yo leo, que es la Reina Valera, la que está en todos los diccionarios, las concordancias, los comentarios ya viejones, ¿verdad? Es donde no encontramos lo que esta palabra orgullo, ¿verdad? Entonces la terminología, mis hermanos, de la palabra orgullo no se encuentra en la Biblia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque al hablar del orgullo podemos referirnos a dos sentimientos muy distintos entre sí, dotados entre sí, uno dotado de connotaciones negativas y el otro de connotaciones positivas. Y esa doble posibilidad, mis hermanos, se debe en gran medida a los significados que esta palabra ha tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si hoy yo utilizara la palabra orgullo, pues muchos se van por la bandera de colores, ¿verdad? El orgullo. Pero no estamos hablando de ese orgullo, ¿verdad? El término orgullo en sus inicios, mis hermanos, en su raíz etimológica, estaba asociado a aquello que resalta por encima de todos. Es alguien que resalta por encima de todos. Ese es el orgullo, mis hermanos. En este sentido, puede estar próximo a la soberbia, a la arrogancia y la altivez. Palabras, mis hermanos, que a menudo se ofrecen como sinónimos del sentido negativo del orgullo. La soberbia, la arrogancia y la altivez. Vayamos por partes, mis hermanos. La soberbia, la altivez, se puede definir como el deseo de resaltar siempre sobre los demás. Queremos que todos los demás nos vean, estar por encima de los demás, ¿sí? Esa es la soberbia, mis hermanos. O sea, de una forma de vanidad, ¿no? O de un ego inflado. Eso es el orgullo, eso es la soberbia. Un individuo soberbio, mis hermanos, y altivo, es aquel que mira a los demás por encima del hombro. Así como, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Por encima del hombro, ¿no? Que se piensa más y mejor que el resto y que por lo tanto, mis hermanos, comete de los pecados capitales, que se le conoce como uno de los pecados capitales que la doctrina cristiana enseña, ¿verdad? Del orgullo. Así la soberbia y la altivez, mis hermanos, está asociada al sentido negativo del orgullo, ¿sí? Las personas orgullosas son inflexibles en su conducta de superioridad respecto a los demás. De modo que, en resumen, mis hermanos, el sentido que damos al término orgullo tiende al enamoramiento propio, ¿sí? Al enamoramiento propio, a la inflexibilidad de criterios y a pensarse que se está por encima del resto. Eso es el orgullo, ¿sí? Entonces, si ya tiene Proverbios 16, verso 18, vamos a leerlo. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Usted lea, sígame en la lectura con la versión que usted tenga ahí. Proverbios 16, 18, hacemos una oración y comenzamos con el tema. Amén. Dice Proverbios 16, 18: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. ¿Alguien tiene una versión? ¿Alguien tiene algo diferente?
antes de continuar con la oración. ¿Qué dice la versión que tienes ahí, hermano? Ajá, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esa es la versión Reina Valera. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre, porque has tocado nuestros corazones. Hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu amor. Y hoy en esta mañana disponemos nuestros oídos espirituales, disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser para poder escuchar tu palabra. No queremos que nada nos distraiga, no queremos que nada nos quite del plan de escuchar tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eterna, y queremos, Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, mis hermanos, el problema principal del orgullo es que es como el mal aliento, el orgullo, ¿sí? Todo mundo se da cuenta que de eso, del mal aliento, excepto el que lo tiene. Así es el orgullo, mis hermanos. Por eso muchos no logran ser libres del orgullo, ¿sí? ¿Cómo es una persona orgullosa? Las personas orgullosas, mis hermanos, a grandes rasgos, pueden describirse de la siguiente manera, Una persona orgullosa, anótele. Una persona orgullosa vigilan su reputación. Esa es una persona orgullosa, alguien que vigila su reputación. Es decir, los orgullosos le otorgan mucha atención a lo que los otros piensen o digan de ellos. Eso es lo que ellos, pero fíjese, pero no necesariamente porque valoren la opinión de los demás o la opinión ajena. No por eso, sino porque se sienten merecedores de halagos y admiración. Y ¿sabe una cosa? La gente orgullosa no soporta la crítica, ¿sí? Y esto muchas veces esconde un sentimiento de inferioridad en el orgulloso. Le doy un ejemplo. Cuando alguien pregunta, por ejemplo, ¿cómo estuve? ¿Sí? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice bien? Es porque no hay seguridad ni confianza en ellos mismos y tienen ese complejo de inferioridad, ¿sí? Por lo tanto, buscan la aceptación y el reconocimiento o la valoración de los demás. Y lo único que quieren es escuchar cuando ellos preguntan, ¿cómo estuve? ¿Lo hice bien? Es escuchar, oh, estuvo excelente, lo hiciste muy bien, ahí vas. Para sentirse su ego, su orgullo, se levanta más y dice, ahí está, sí la hago, todavía la hago. ¿Sí? Otro punto de cómo es la gente orgullosa. Les cuesta pedir disculpas a la gente orgullosa, mis hermanos. La idea de disculparse o de admitir las propias faltas ante un tercero es difícil de asumir para la gente orgullosa, mis hermanos, porque lo viven como un fracaso. No, ¿yo cómo le voy a pedir disculpas? Yo me voy a humillar, ¿sí? Lo viven como un fracaso o como una humillación. Entonces se hacen ellos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me voy a humillar? ¿Verdad? Si yo siendo tan perfecto, ¿cómo voy a disculparme con cualquiera que está por debajo de mi nivel? Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Le doy otro ejemplo. Alguien que tiene un lugar de autoridad y comete una equivocación. La autoridad, ya sabemos, ya sea en el trabajo, en un negocio, en la familia, ¿verdad? Alguien que comete una equivocación, viene alguien y le hace la observación del error y no acepta que se equivocó, ¿verdad? Nosotros como padres, mis hermanos, en ocasiones no aceptamos que nos equivocamos cuando nuestros hijos nos hacen ver lo que hicimos o dijimos que no estuvo bien. Y luego ellos nos dicen, mi padre no pide perdón nunca, aunque se haya equivocado. Es demasiado soberbio, orgulloso para reconocer su equivocación. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? No levante la mano. Por ejemplo, ¿cuántos padres hay que se creen perfectos? Nuestros hijos nos hacen ver la forma en que les hablamos, el tono, las palabras que usamos, o cometemos alguna injusticia de repente cuando usamos la disciplina y no lo reconocemos, ¿verdad? Y decimos, no, tú no tienes a mí que decirme nada porque yo soy tu padre.
No, tú no tienes que decirme a mí nada porque yo soy tu mamá. Así que me respetas. Y lo que yo diga y lo que yo haga, eso se debe de hacer. ¿Será cierto eso, mis hermanos? O simplemente se justifican, ¿verdad? Porque hicieron las cosas. ¿Sí? O sea, se justifican el por qué hicieron las cosas. No es que yo lo hice así porque así debe de ser. No es que yo lo hice así porque, ¿no? Y nos justificamos. Y ¿sabe una cosa, mi hermano? Eso es, dígalo, orgullo. Muy bien. Otro punto de la gente orgullosa, de cómo es. Una persona orgullosa, mis hermanos, se sienten fácilmente amenazados. ¿Sí? Los logros ajenos, las sugerencias, las críticas honestas son vividas por un orgulloso como ataques contra su persona. No, de seguro me estás diciendo eso porque ya lo traes contra mí, ¿verdad? Sienten ese ataque, lo toman personal, ¿verdad? Ya que le hacen pues cuestionarse si realmente será un individuo superior. No le gusta pensar, ¿seré superior o no? Porque él se siente superior, ¿verdad? No le gusta eso. Por ejemplo, otra vez vamos con los líderes, ¿verdad? Muchos líderes se atribuyen logros, ¿verdad?, de sus empleados, ignorando el esfuerzo de estos últimos. ¿No le ha pasado algo así? Miren, una vez me pasó, para una forma de trabajo y hacer un trabajo más rápido, yo le sugerí a uno de los gerentes, mira, para hacerlo más rápido hay que hacerlo de esta forma y va a funcionar mejor y lo vamos a hacer bien. Ah, excelente, hay que hacerlo. A ver, vamos a calarle a ver si sale. Y lo hicimos y salió como yo le sugerí. Salió más rápido y va con el dueño de la empresa. No, mire, yo implementé estos trabajos, todo. ¿Ah? ¿No le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado, ¿no? Pero yo dejo que el orgulloso se quede con su orgullo y que él hasta le decía así, no, tienes un aumento, le dijo el jefe. Y yo por acá pensé, y eso aumento era para mí. Mi orgullo, ¿verdad? Me ganó mi orgullo, mis hermanos. Entonces muchos líderes, mis hermanos, atribuyen logros, ¿verdad?, de sus empleados ignorando el esfuerzo de estos últimos. Como managers o supervisores que se atribuyen el mérito ellos solos, ¿verdad?, cuando realmente todos participaron. ¿Cómo salió la alabanza, mis hermanos? Es orgullo. No me digan. ¿Cómo salió la alabanza? A veces preguntamos, ¿no? El líder que está dirigiendo, ¿cómo salió la alabanza, mis hermanos? Van a decir, no, pues bonita. Ay, es que yo dirigí la alabanza. ¿Yo? ¿Te diga? Eso es orgullo, mis hermanos. A un orgulloso, mis hermanos, le gusta tener la última palabra. A un orgulloso. Y esto se desprende del amor que los orgullosos tienen por su reputación. ¿Sí? Les mortifica la idea de haber perdido una discusión y de que por lo tanto su reputación de saberlo todo, ¿sí?, o entenderlo todo, quede mancillada para siempre. Pero en el fondo eso termina siendo poco más que terquedad o necedad. Te doy un ejemplo. Un matrimonio que discute, cuando uno de los dos o los dos que siempre cree tener la razón, ¿sí o no? Matrimonios, eso es orgullo. Y son interminables las discusiones porque nadie quiere reconocer o ceder su orgullo. ¿Sí? Y piensan, no, yo no estoy mal, tú estás mal. Y el otro piensa lo mismo. Y tú estás mal, y tú estás mal, y viceversa, ¿no? Y el otro cree lo mismo y nunca termina la discusión. Eso, mis hermanos, es orgullo. A ver, dígale, ouch. Una persona orgullosa, mis hermanos, le cuesta pedir ayuda. Le cuesta. ¿Cómo podría un orgulloso rebajarse a pedirle ayuda a alguien que está muy por debajo de sí? ¿Cómo? Y si alguien se entera y se arruina su reputación de poder hacerlo todo por su propia cuenta, ¿cómo lo va a hacer? Pero un ejemplo, quieren hacer todo el trabajo del equipo solos, porque creen que ellos son capaces y minimizan la capacidad de otros y creen que les saldrá mal. Si ellos lo hacen, lo hacen todo mal. Y tienen esta frase: si quieres que todo salga bien, hazlo tú mismo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Sí? Levante su mano. Ahí sí levante su mano. ¿Cuántos han escuchado esa frase?
Pues los que han dicho esa frase es orgullo, ¿sí? Una persona orgullosa, mis hermanos, tienden a la vanidad. Y esto no significa que pasen el día entero frente a un espejo. Eso no significa. Sino que tienden a posicionarse respecto a los demás en una posición de superioridad real o fingida, por ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia del Titanic? Los que crearon el barco, los que hicieron el barco del Titanic. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Que ese barco, que ni Dios lo iba a hundir, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué fue lo que pasó? Que se desmayó. No. ¿Qué fue lo que pasó? Se hundió, ¿verdad? Se hundió el barco. Así que lo que ellos decían era orgullo, ¿sí? Hablar constantemente de los logros pasados. Un orgulloso hace eso, habla constantemente de los logros pasados, controlan la conversación para que gire en torno a los propios intereses y no muestran curiosidad respecto a los demás. No les interesa lo que los demás digan, les interesa que los demás escuchen lo que ellos dicen, ¿sí? Entonces, ellos no muestran esa curiosidad y suelen ser esas formas de orgullo, ¿no? Por ejemplo, no dejan de elogiarse por todo lo que han hecho durante su vida, ¿sí? Y luego empiezan a decir, no, es que yo compré una casa en la playa, no, que yo compré este auto último modelo, no, es que en el negocio que yo puse me está yendo re bien, ¿sí? Y empiezan a hablar así, no, es que este negocio yo lo impulsé, no, hombre, terminé mi carrera en la universidad y con honores, es que yo fui el mejor de mi clase, ¿sí? Todo eso, mis hermanos, ¿qué es? Orgullo. El amor propio o la autoestima, mis hermanos, es un concepto colindante con el orgullo. Tanto así que a menudo uno y otro pueden confundirse. El amor propio y el orgullo se mezclan en ocasiones y pueden confundirse. A fin de cuentas, mis hermanos, el orgullo puede muy bien comprenderse como un exceso aparente de amor propio. Pero todo esto estaba muy bien, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia acerca del orgullo? ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos importa saber, ¿sí o no, mis hermanos? No lo escuché. Mire, existe una diferencia entre la clase de orgullo que Dios aborrece. Proverbios, por favor, vaya a Proverbios 8:13. Ahí están Proverbios, nada más de unas páginas atrás, unos 8 capítulos atrás, y va a encontrar por Proverbios 8:13. Entonces existe una diferencia, mis hermanos, entre la clase de orgullo que Dios aborrece. Y dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. ¿Sí? Esa es la clase de orgullo que Dios aborrece, mis hermanos. Y la clase de orgullo que sentimos acerca de un trabajo bien realizado, que dice Gálatas 6:4, yo se lo leo, dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O también existe el tipo de orgullo que expresamos por el logro de los seres queridos, y eso viene en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 4. Anótelo, después usted lo lee. La clase de orgullo, mis hermanos, que procede de la autojustificación o vanidad es pecado, ¿sí? Y Dios aborrece ese pecado porque es un obstáculo para buscarle a Él, ¿sí? Mire, el Salmo 10:4, búsquelo, Salmo 10:4, explica, mis hermanos, que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. Salmos 10:4. ¿Lo tiene? Mire lo que dice el Salmo 10:4. El malo, por la altivez, es decir, por su orgullo, ya vimos que es un sinónimo, ¿verdad?
El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ya lo vio? Esta clase, mis hermanos, de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. ¿Sí? Porque Jesús dijo en Mateo 5:3, vaya, Mateo 5:3. Lo voy a tener leyendo la Biblia, mis hermanos. Va a estar leyendo la Biblia. Todo lo que no alcanzó a leer en la semana lo va a leer hoy, mi hermano. Mateo 5:3. ¿Lo tiene? Dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, mis hermanos, son aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual, ¿sí? Y su incapacidad para venir a Dios, aparte de su vida, de su divina gracia, ¿no? O sea, su incapacidad. ¿Sabes qué, Señor? No soy digno de acercarme a ti. No soy digno, ¿verdad? Necesito de tu gracia. Eso, mis hermanos, es ser pobre de espíritu. Los orgullosos, por otra parte, están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios. O aún peor, que Dios debe de aceptarlos como son, porque ellos merecen ser aceptados. ¿Sí? Sí, pues Él me hizo así, por lo tanto me tiene que aceptar tal como soy, porque Él me hizo así. ¿Será que Dios te hizo así? ¿No? A través de toda la Escritura, mis hermanos, se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. ¿Sí? Mire, regreso otra vez a Proverbios 16:18, por favor. Proverbios 16:18. ¿Lo tiene? Dice Proverbios 16:18. Nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y el versículo 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mire, le voy a contar una anécdota hablando de esto, ¿sí? Porque dice aquí en el versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿verdad? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y le voy a contar una anécdota. Cuentan que cierta ocasión, un pastor que comenzaba a ser reconocido y lo invitaban a predicar a varios lugares, ¿sí? Llegó a una iglesia en donde fue invitado y pues llegó como pavo real, ¿verdad? Así como que yo soy aquí el ungido del Señor, aleluya, ¿verdad? Llegó así el pastor, inflado en su ego, y se sentía la última Coca-Cola del desierto, mis hermanos, ¿sí? Y cuando subió al estrado para compartir la palabra, y de repente, ¿verdad?, todo le salió mal. Decía una cita bíblica por otra, se le olvidaron algunas partes del sermón, por lo que al final de la predicación, este hombre, este pastor, dejó el púlpito y bajó del estrado cabizbajo, todo agüitado, como decimos en México, ¿verdad? Todo cabizbajo, ya iba así. Llegó muy, ¿no? Yo soy el ungido, pero bajó así. Entonces se le acercó una ancianita que pertenecía a esa congregación, que se congregaba en ese lugar, ¿verdad? A la cual el pastor, se le acercó a este pastor orgulloso, esta ancianita, ¿verdad? Y le dijo: mire, pastor, si hubiese subido como bajó, hubiese bajado como subió. ¿Sí? Y esto mismo, mis hermanos, fue lo que le pasó a Satanás. Este ser encargado de llevar la adoración a nuestro Dios. Él era el encargado de dirigir los coros celestiales y las bandas sonoras para que millones de ángeles a una sola voz exaltaran a su Creador. Y a una voz, ¿verdad? Todos acá cantando, ¿no? Satanás, mis hermanos, fue echado del cielo por causa de su orgullo.
fue echado del cielo por causa de su orgullo. Vaya por favor a Isaías 14, verso 12. Y mire, el orgullo, mis hermanos, la soberbia, la altivez, la arrogancia, es un pecado que el Señor aborrece. Es lo que más aborrece el Señor. ¿Sí? Es uno de los pecados que aborrece el Señor. Y esa naturaleza caída, pecaminosa, es la que nosotros tenemos también, hermanos. Nosotros tenemos esa naturaleza. Por eso el Señor nos quiere hacer libres de ese orgullo, de ese pecado. Isaías 14, 12, ¿lo tiene? Fíjese lo que dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Y aquí, mis hermanos, el profeta, él está aquí identificando al rey de Babilonia, porque si usted ve versículos anteriores, está hablando del rey de Babilonia. Entonces el profeta Isaías está identificando al rey de Babilonia como Lucifer, hijo de la mañana. ¿Sí? Es cierto, mis hermanos, que el rey de Babilonia literal brilló intensamente en los hombres de su época, y cayó tan fuerte y tan completamente como si un hombre cayera del cielo. Pero había un ser mucho más brillante que habitaba en el cielo y cayó aún más drásticamente. El nombre de este ser espiritual es Satanás, hijo de la mañana. Continúa diciendo, ¿verdad? En el versículo 12 de Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Y sabe una cosa, mi hermano? Este título, hijo de la mañana, es un título de gloria, es un título de belleza, de honor, que le quedaba bien a Lucifer antes de su caída. La mañana, por ejemplo, es gloriosa, ¿sí o no? O sea, si usted se pone a ver, si no sé si usted se ha levantado temprano, algunos que de repente nos levantamos temprano, vemos el amanecer y es algo maravilloso, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Cuántos han contemplado el amanecer? Si el atardecer es hermoso, el amanecer es aún más hermoso, mis hermanos. Que por cierto, déjenle platico algo rápidamente. ¿Qué creen que hoy en la mañana me andaban robando el carro? No llegó una grúa y oí el ruido y me desperté porque el perro ladró. Si no, no me despierto y se lo llevan. Ya lo llevaban arrastrando y que mi hijo me dice: vámonos, y que me subimos en el carro y vamos detrás de ellos, y que suelta la grúa, el carro ahí lo dejó. Avanzó y huyeron, no escaparon. Y yo le dije: ¿saben qué? No voy a permitir que el diablo en esto me quite la paz, me robe la paz, ¿verdad? Y bueno, el carro lo dejaron ahí, pues bueno, lo pudimos recuperar y ya, pues ahora lo tenemos que guardar, ahora sí ya está al fondo, ¿verdad? Donde no lo pueden sacar. Fíjense cómo que fácil, una grúa y rápido se lo llevan, ¿no? Pero a veces el enemigo quiere robarnos la paz, mis hermanos. Y aunque se lo hubieran robado el carro, mis hermanos, Dios sabe por qué hace las cosas. Él sigue siendo Dios. Amén. Y no debemos de permitir que el enemigo venga y nos robe y nos quite la paz. Amén. Entonces, este nombre de hijo de la mañana le quedaba muy bien a Lucifer, mis hermanos, ¿sí? Antes de su caída. Porque mire, el hijo de X, el hijo de fulano de tal, es caracterizado por el hijo de fulano de tal, ¿sí? No, el hijo del doctor, ¿sí? El hijo del abogado es caracterizado, ¿sí? Se caracteriza, no, el hijo del pastor. Siempre le tiran más a los hijos del pastor, ¿verdad? ¿Por qué será, mis hermanos? También los hijos del pastor tienen las mismas pruebas que los demás jóvenes. También necesitan a Cristo, también necesitan nacer de nuevo, no son más que los demás, ¿verdad? Entonces los distinguen inmediatamente. No, él es el hijo del pastor, ¿sí? Entonces, lucero de la mañana, mis hermanos, antes de su caída, él era caracterizado por la gloria de la mañana, ¿sí? Y Jesús mismo, mis hermanos, es llamado estrella resplandeciente de la mañana. Allí en Apocalipsis 22:16, nomás anótelo para que usted lo lea. Allí es llamado Jesucristo como la estrella resplandeciente. Pero Satanás, mis hermanos, a pesar de ser un ser creado, tenía algunas de estas gloriosas cualidades en él, ¿sí?
Y no es de extrañarse, mis hermanos, que Satanás se disfrace a sí mismo como ángel de luz. Porque eso dice 2 de Corintios 11:14, que él se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y se disfraza como ángel de luz, engañando a muchos con su aparente gloria, belleza y bondad. Y muchos caen. Sí. Y continúa diciendo el versículo 12 de Isaías 14. Dice: cortado fuiste por tierra. Pero qué contraste, ¿no creen, mis hermanos? Este ser alguna vez tan alto, alguna vez tan brillante, alguna vez tan radiante, ahora ha sido cortado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, dice ahí. Versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón. Y aquí, mis hermanos, Dios nos dice la razón detrás de la caída del lucero, hijo de la mañana. La caída fue provocada por algo que dijo, aunque es posible, mis hermanos, que nunca lo haya dicho con sus labios, pero fue suficiente con que lo dijera en su corazón. Porque dice: tú que decías en tu corazón. Sí. El orgullo, mis hermanos, la ambición egoísta y codiciosa, y la ambición del lucero, hijo de la mañana, se expresa poderosamente en 5 declaraciones que hizo este ser. Y esta, mis hermanos, es la esencia de una vida centrada y obsesionada con uno mismo. Sí. Fíjense las declaraciones que hizo Satanás, ¿verdad? Lo tiene ahí, ¿verdad? El versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Fue como si Satanás dijera: el cielo será mi hogar y mi lugar de honor. Y luego continúa diciendo: junto a las estrellas, el canal de las estrellas, ¿verdad? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Es decir, seré entronizado y seré exaltado sobre todos los demás seres angelicales. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Me sentaré en el lugar de gloria, de honra y de atención. Eso es lo que estaba diciendo. Versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré. Es decir, él decía: seguiré elevándome incluso en el cielo y hasta que todos me vean en mi gloria resplandeciente. Eso es lo que decía Satanás. Y luego dice el versículo 14: y seré semejante al Altísimo. Seré glorioso y seré igual a Dios, muy por encima de todos los demás seres creados. Eso es lo que estaba diciendo Satanás. Fíjese las 5 declaraciones. La primera que hizo fue: subiré. La segunda: levantaré. La tercera: me sentaré. Y otra vez volvió a decir: me subiré. O sea, ya había subido, quería subir todavía aún más, ¿verdad? Y luego dice: me sentaré. ¿Sí? Me sentaré, me subiré y seré semejante. Semejante. Y vemos, mis hermanos, en esas declaraciones no tanto el deseo de exaltarse a sí mismo por encima de Dios, si lo está viendo, sino el deseo de exaltarse a sí mismo por encima de todos sus compañeros, de todos los demás seres creados. ¿Sí? Y de este pasaje, mis hermanos, parece que el deseo de Satanás no era tanto por estar por encima de Dios. Su deseo no era ese, estar por encima de Dios, sino ser honrado y considerado como el ángel más alto. Él quería ser considerado así. Sobre otros, él quería ser, ¿verdad? Quería estar sobre las estrellas de Dios, recibiendo la gloria y la atención que uno recibiría estando junto a Dios. Igual a Dios, semejante al Altísimo, quería ser. Y sabe, eso sucede también con aquellos que dicen: no, si yo fuera el pastor, yo haría esto. No, yo diría, no, yo hubiera dicho, yo haría, ¿no?
Eso, mis hermanos, es tener la naturaleza de Satanás. No tenemos, mis hermanos, que querer ser exaltados más alto que Dios para ser como Satanás. Basta con querer ser exaltados por encima de los demás. ¿Sí? Voltea con el que tienes a un lado. Dile, ¿acaso seré yo? Pero díselo. ¿Acaso seré yo? Mire, Lucifer, mis hermanos, fue ciertamente un ángel glorioso. Pues era estrella de la mañana, hijo de la mañana, y también llamado el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. El querubín ungido que se menciona ahí en Ezequiel 28. Deje un apartado ahí en Isaías y vaya por favor a Ezequiel 28, versículos 12. Y vamos a leer del 12 en adelante. ¿Sí? Lucifer, mis hermanos, entonces, fíjense, era un ángel glorioso. ¿Sí? Era un perfecto en belleza. Era un querubín ungido. Y vea lo que dice Ezequiel 28:12. ¿Lo tiene? Dice Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Fíjense cómo eran sus vestiduras. O sea que tenía una vestidura sacerdotal, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento así vestían, con un pectoral lleno de estas piedras. ¿Sí? Entonces él tenía todas esas piedras. Y luego dice ahí: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que fue creado para la música, mis hermanos, para llevarle la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Y luego dice el versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Sí? Todo eso tiene simbolismo, mis hermanos. Algunos dicen que estas piedras de fuego son los serafines, ¿verdad? Aquellos que el profeta Isaías vio cuando el rey Usías murió, que volaban con sus dos alas, con dos cubrían sus rostros y con otras dos sus pies, y tomaron un carbón encendido. Eso es lo que dicen algunos que interpretan, ¿verdad? Entonces dice que en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ese era su trabajo, era un querubín protector. Tenía que proteger la presencia de Dios. Y nosotros, mis hermanos, debemos de ser celosos de la presencia de Dios y respetuosos por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 17 dice: se enalteció tu corazón. ¿Qué es enaltecerse? El orgullo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo creo que se veía en el espejo y decía: wow, qué bonito soy, qué bello soy, cuánto me quiero. Wow. De ahí salió esa canción, ¿verdad? Entonces dice que él se corrompió a causa de su esplendor, ¿verdad? A causa de su hermosura, se enalteció su corazón. Dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Verso 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario.
Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y ahí está, ¿verdad? Siendo arrojado. Sin embargo, mis hermanos, llegó un momento que a pesar de toda su belleza y gloria, se apartó del corazón de Dios al querer exaltarse a sí mismo por encima de sus compañeros, como él decía. En cambio, mis hermanos, el corazón de Jesús dice, el corazón de Jesús es así. Él dijo, el estado de igualdad con Dios no es algo a que yo quiero aferrarme. Lo dejaré ir, abandonaré mi reputación, seré un sirviente, viviré humildemente entre los hombres e incluso moriré de una muerte atroz y humillante. Ese es el corazón de Jesús. Porque vea lo que dice Filipenses. Si no me cree, vaya a Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice ahí. Haya pues en vosotros, a ver, digan todos, en mí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, mis hermanos, tiene que estar también en nosotros. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, este mismo sentir que Cristo tuvo, debemos de tener también nosotros. Amén. ¿Y cuál es este sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, porque ¿cuántos saben que Jesús es Dios también? Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuántos quieren despojarse a sí mismos? Tomar esa forma de siervo, ¿sí? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo el Señor? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí está viendo la diferencia de uno y otro? La diferencia, mis hermanos, es Satanás igual a orgullo, soberbia, altivez. Satanás piensa, o la naturaleza de Satanás es pensar en uno mismo y no en los demás. Pero Jesús es igual, mis hermanos, a humillación, humildad, despojarse a sí mismo, pensando en los demás y no en uno mismo. Amén. Vaya por favor a Mateo 11:29, para que veamos lo que dijo Jesús ahí en Mateo 11:29. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese qué tremendo. Debemos de aprender del Maestro, de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? La mansedumbre, la humildad. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que dice ahí, aprender. O sea, es decir, no los adquirimos desde que nacimos, ¿verdad que no? La naturaleza caída de Satanás, sí. La naturaleza caída del hombre, sí la traemos. El orgullo. Pero tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. ¿Para qué? Para poder encontrar descanso. Porque una persona que es orgullosa, pues no tiene descanso, mis hermanos. No descansa, tiene muchos enemigos y se los consigue de gratis. Si usted quiere tener enemigos de gratis, pues siga con su orgullo. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, reveló su naturaleza cuando se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Jesús, mis hermanos, es un siervo, él tiene un corazón de siervo, ¿verdad? Que es demostrado a lo largo de su ministerio, lo que califica para ser el que lleve nuestras cargas, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén?
Mire, cuando Lucifer se apartó de este corazón, cayó de la gloria. Ahora, ¿qué es lo que inició el deseo de Satanás de exaltarse por encima de las demás criaturas? ¿Qué motivó las 5 declaraciones que ya vimos? ¿Por qué se rebeló Lucifer? ¿Por qué? Quizá, mis hermanos, porque rechazó el plan de Dios de crear un orden de seres hechos a su imagen. Porque eso es lo que dice la palabra. Mire, vaya a Génesis, por favor. Quizá él se rebeló por eso. Se encontró orgullo, sí, pero él quería ser el único ser creado. Pero ¿qué dijo el Señor en Génesis 1:26? ¿Lo tiene? Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejante, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? ¿Quiénes estarían, verdad, estos seres creados? Estos estarían por debajo de los ángeles en dignidad. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Mire, vaya a Hebreos, por favor. Hebreos 2, versículo 6, para que veamos esto. Mire, nosotros somos creación de Dios, ¿sí? Y estamos por debajo de los ángeles en dignidad, mis hermanos. Porque vea lo que dice Hebreos 2:6, ¿lo tiene? Hebreos 2:6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Sí? Somos un poco menor que los ángeles, mis hermanos. Pero este ser creado, que habla Génesis 1:26, serían servidos por ángeles en el presente. Y no estoy hablando de que vayan por mis joyas que dejen. No, eso no. Eso no nos equivoquemos, mis hermanos. Vayamos a la palabra de Dios. Porque hay gente que dice que le ordena a los ángeles. ¿Sí los has escuchado? Sí, antes tenía el apellido como mal don dado o algo así, pero le ordenaba a los ángeles. Pero vea lo que dice la palabra acerca de esto, ¿verdad? Que estos seres creados como somos usted y yo, vamos a ser servidos por los ángeles en el presente, pero conforme a la palabra. Vea lo que dice Hebreos, ahí mismo, capítulo 1, verso 14. ¿Lo tiene? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes somos los herederos de la salvación, mis hermanos? Usted y yo. Y algún día serían elevados en honor y estatus por encima de los ángeles. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 3. Hablar de este tema, mis hermanos, se requiere todavía hablar mucho más profundidad, pero yo nomás la quiero llevar así rápidamente para que entendamos por qué Satanás se encontró orgullo, por qué hubo rebelión. Dice 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Mire, Satanás quería ser el más alto de entre todas las criaturas, mis hermanos. Él quería ser igual a Dios. Quería ser más alto que nosotros. Pero el Señor nos ha dado autoridad aún sobre Satanás. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Hollaréis sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso dice Marcos 16. Satanás entonces quería ser el ser más alto de entre todas las criaturas, igual a Dios en gloria y honor. Y el plan para crear al hombre eventualmente pondría a los hombres por encima de los ángeles. ¿Sí? Aparentemente pudo persuadir a un tercio de los seres angelicales para que se unieran a él en su rebelión. Esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis 12, versículos 3, 4, 7 y 9. Ahí dice. Después lo lee en casa.
Entonces, si este es el caso, mis hermanos, explica bien la estrategia actual de Satanás contra el hombre. Porque él es nuestro enemigo. Eso significa diablo, enemigo. Satanás es el enemigo del hombre. ¿Sí lo sabía o no? Porque se me queda así como que hasta me quiere hacer así, cruz, ¿verdad? Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Pero si este es el caso, eso explica cuál es la estrategia de Satanás. ¿Cuál es la estrategia, mis hermanos, de Satanás? Pues es oscurecer, mis hermanos, la imagen de Dios en el hombre, alentando el pecado y la rebelión. ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Soy pecador. ¿Cuántos de aquí son pecadores? De por sí ya somos pecadores y viene el diablo y nos alienta para hacerlo más. Eso es lo que quiere Satanás. Aún a los escogidos dice que los va a hacer caer, ¿verdad? Entonces eso es lo que él quiere, alentando al pecado y a la rebelión. ¿Cuántos se han enfrentado con gente rebelde? Yo fui un rebelde, mis hermanos, sin causa. Me le rebelé a mis padres. ¿Cuántos jóvenes aquí no se les rebelan a sus padres? Hijo, arregla tu habitación. ¿Yo por qué? ¿verdad? Y somos rebeldes, ya por naturaleza. Entonces, la estrategia es hacer que el hombre le sirva a Satanás y evitar la máxima glorificación hacia Dios. Él quiere evitar a toda costa eso, mis hermanos. Regresando a Isaías 14, versículo 15, mis hermanos. Regresemos a Isaías 14, versículo 15. Entonces Satanás, por andar de rebelde y de orgulloso, vamos a ver lo que le sucedió. Ahí en Isaías 14, 15, ¿lo tiene? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, a pesar del deseo de Satanás de exaltarse a sí mismo, no será exaltado en absoluto. No será exaltado. Ciertamente hay un sentido en el que es exaltado en este momento, ¿sí? Porque dice que este mundo está bajo el dominio del maligno. Pero esto no es más que un parpadeo en el alcance de la eternidad, mis hermanos. Satanás, como todos los que desean exaltarse a sí mismos, serán derribados. Porque eso es lo que dice el Proverbios 16, 18 que leímos como nuestro texto base. Mire, vaya a Primera de Pedro 5, 6, rápidamente. ¿Hasta aquí estamos aprendiendo, mis hermanos? ¿O quiere que me regrese desde el principio? Primera de Pedro 5, 6. Vea lo que dice, y expresa aquí en este versículo, expresa el verdadero camino hacia la exaltación. ¿Cuántos quieren ser exaltados aquí? ¿Cuántos? No, de veras, ¿cuántos quieren ser exaltados? Pues aquí dice en este versículo el camino a la exaltación. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 6, ¿lo tiene? ¿Qué dice ahí? Humillaos pues. Si usted quiere ser exaltado, lo que tiene que hacer es humillarse. Doblegar su orgullo, pues. ¿Sí? Humillaos pues, y humillarse delante de ¿quién? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿quién es el que nos tiene que exaltar, mis hermanos? Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. No cuando nosotros queramos ser exaltados, es cuando Él. Y Él va a decir, ok, ya estás humilladito, mi hijo, ahora sí, te voy a exaltar. Pero tenemos que humillarnos primeramente, mis hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren la humildad? La humildad, mis hermanos, preserva la paz y el orden en todas las iglesias y sociedades. La humildad, ¿sí? En sociedades cristianas, me refiero. El orgullo les perturba. Ser humilde y con sujeción a nuestro Dios traerá una mayor comodidad para el alma que la satisfacción del orgullo y la ambición. Ser humilde trae una mejor satisfacción que andar de orgulloso. En Marcos 9:35, no lo busque, yo se lo digo, nada más se lo voy a mencionar. Jesús dice que si alguien desea ser el primero, debe de ser el postrero y el servidor de todos.
Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren ser el primero aquí? ¿Qué? ¿Nadie? ¿Nomás uno? No sea orgulloso, hermano. Deje su orgullo a un lado. ¿Cuántos quieren ser el mayor aquí? ¿Cuántos quieren ser el primero? ¿Por qué no contesta? No tenga miedo. Usted diga, yo quiero ser el primero. Le voy a dar otra oportunidad, hermano. ¿Cuántos quieren ser el primero aquí? Amén. Pues déjeme le digo que tiene que ser servidor de todos para ser el primero. ¿Sí? Tiene que ser servidor de todos. Y al final, mis hermanos, el Señor nos lleva a servirle a Él y servirle a nuestros hermanos, porque esa es nuestra finalidad, mis hermanos, servirle a Dios y servirle a nuestro hermano. Voltea que tiene un lado, dígale, ¿es a ti? Es a ti el que voy a servir. Amén. Satanás, mis hermanos, tuvo la egoísta audacia de intentar reemplazar a Dios mismo como el legítimo gobernante del universo. Sin embargo, Satanás será lanzado al abismo del infierno con el juicio final de Dios. Para aquellos que se levantan desafiantes contra Dios, no les espera nada más que el desastre. Y vaya por favor a Isaías 14:22. Isaías 14:22. ¿Lo tiene? Isaías 14:22, ¿ya lo tiene? Lo busco. Isaías 14:22 dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré la Babilonia el nombre y el remanente, hijo, nieto, dice Jehová. Es decir, que iba a acabar con todo el orgullo de esa generación. El orgullo, mis hermanos, ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. El orgullo. Yo me acuerdo, todavía estoy traumado, ¿verdad, hermanos? Cuando salimos a las calles a evangelizar y le pregunté a una viejita, oye, ¿necesita usted ayuda en algo? ¿Quiere que oremos por alguna necesidad? No, yo no tengo necesidad. Ok, gracias. Había mucho orgullo, ¿no? Y también en mí, que no le perdoné, hay que perdonar. Entonces el orgullo, mis hermanos, ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su Salvador personal. El rehusar admitir el pecado y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna ha sido una piedra de tropiezo para la gente soberbia. Porque muchos dicen, yo no hago nada malo. ¿Ha escuchado a esa gente? Yo soy bueno, no fumo, no mato, no robo, no miento. ¿Será? Si yo le hago una pregunta, si yo le preguntara a esas personas que dicen eso, ¿cuántas veces has criticado a alguien? Con tus palabras lo has matado, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has tomado lo que no es tuyo? Un lápiz en la oficina, una pluma, un chocolate del 7-Eleven que te saliste sin pagar. Eso es robar, ¿no? Así que no seamos orgullosos, mis hermanos, y reconozcamos que somos pecadores y necesitamos a Jesús para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? No debemos de gloriarnos de nosotros mismos, mis hermanos. Si queremos gloriarnos, entonces debemos proclamar las glorias de Dios. Lo que decimos de nosotros mismos, mis hermanos, no significa nada en la obra de Dios. Lo que digamos de nosotros mismos, ¿sí? Es lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que hace la diferencia, ¿sí? Porque nosotros vamos a dar nuestra propia opinión de lo mejor, pero ¿qué dice Dios de ti? Eso debe de preocuparte, ¿no? Porque 2 Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
¿sí? Así que, mis hermanos, ¿qué opinión tiene el Señor de ti? ¿Qué dice Él que eres tú? Ahora, ¿por qué el orgullo, mis hermanos, es un pecado tan grande? ¿Por qué? El orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo, mis hermanos, toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. Eso es el orgullo. El orgullo es en esencia una autoadoración, ¿sí? Cualquier cosa que logremos en este mundo, mis hermanos, no habría sido posible si no fuera por Dios, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos sostiene. Amén. Es por eso, mis hermanos, que le damos la gloria a Dios, porque solo Él la merece y a Él le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada vez que somos humillados, mis hermanos, debemos de darle gracias a Dios. De verdad se lo digo. Porque cuando sentimos que somos humillados, es que aún hay orgullo en nuestro corazón. ¿Sí? Las humillaciones que recibimos, mis hermanos, por parte de Dios son para impedir que nos volvamos orgullosos. ¿Sí? Pablo dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 17, y para que la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Así que dele gracias a Dios cuando es usted humillado. Es para que su orgullo sea doblegado. Entonces, mis hermanos, por todo esto que hemos dicho, ¿qué podemos hacer para ser libres del orgullo? Usted se preguntará, ¿no se ha hecho esa pregunta? Entonces, ¿qué puedo hacer para ser libre del orgullo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Aquí le voy a dar unos cuantos pasos para ser libres del orgullo. Paso número uno, tenemos primero que reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Es decir, es un regalo de parte de Dios. Número uno, reconocer. El orgullo, mis hermanos, se inicia en el momento en el cual dejamos de ser agradecidos con Dios. Una persona que no levanta sus manos en la alabanza es una persona orgullosa. ¿Por qué? Y se quedan así, bien duros. No se humillan delante del Señor. Porque cuando levantas tus manos le estás diciendo al Todopoderoso que te rindes delante de Él y le dices, es por tu gracia, Señor, es por tu misericordia, es por tu amor que estoy aquí. Y una persona orgullosa, mis hermanos, cuando ora, si es que ora, no da gracias. ¿Cuántos oran por sus alimentos? De verdad, De verdad. Ora por sus alimentos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Aún por el caldito de frijoles, que también ya están bien caros. Paso número 2. Primero era ¿cuál punto? A ver si es cierto. Reconocer. Muy bien. Paso número 2 es no creer que somos mejores que lo que realmente somos. Ese es el paso número 2. Cuando increpas a un conductor, por ejemplo, ¿no? Vas en el freeway y va el chinito bien lento. Ya ve que los chinitos son medio lentos para manejar, ¿verdad? Y luego vas ahí pitando y a tu lado, quítate a un lado. Estos chinos que no saben manejar. Eso, mis hermanos, es orgullo, porque te crees mejor conductor que él. ¿Sí? Entonces, no creer que somos mejores de lo que realmente somos. ¿O cuántos critican a su cónyuge? A su esposa, o la esposa critica a su esposo. O tratas un mesero como si fuera un esclavo. ¡Hey, mesero! Ven, sírveme, por favor. ¿No? ¿Cuántos son así? No, levanta la mano. Entonces, estás agrediendo la dignidad de alguien que merece, ¿verdad? Esa dignidad. Romanos 12:13, yo le voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice, por el favor que Dios me ha mostrado,
les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Romanos 12:3. Paso número 3, mis hermanos. Tenemos que identificar las mentiras que creemos. Y le voy a decir 3 de ellas que yo identifico. Tenemos que identificar las mentiras que creemos. Una, mis hermanos, de esas mentiras es decir que soy mejor que otros. ¿Qué nos hace creer que somos mejor que otros, mis hermanos? ¿Qué? El orgullo. Sí, el orgullo. Mire, 1 Corintios 4:6 dice, en Dios habla hoy. Dios habla hoy, yo le leo esa versión. Dice primera carta a los Corintios 4:6. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo, a mí mismo. Y a mí mismo, dice, lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. Y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en prejuicio de otro. Porque estaban diciendo, es que yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Entonces él les está diciendo esto, Pablo, ¿verdad? A los corintios. Versículo 7 dice, pues, ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Ahí está, eso, ¿verdad? Otra mentira es decir, yo soy indispensable. Yo soy indispensable. ¿Qué te hace creer que eres indispensable? Sí. Te tengo buenas, o malas noticias. Tú puedes ser reemplazado, bien. Hay otros iguales o mejores que tú. Y no me refiero aquí en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú estés. No creas que eres indispensable. La tercera mentira es decir, me lo merezco. Es que yo me lo merezco. ¿Cuántos han dicho eso? Es que yo me lo merezco. ¿Sabes qué es lo que te mereces, mi hermano? ¿Sabes qué es lo que nos merecemos? Nos merecemos el infierno. Eso es lo que nos merecemos. De verdad. Porque la paga de nuestro pecado es la muerte. ¿Sí? Pero la gracia de Dios nos ha dado vida. Proverbios 25:27 dice en la versión palabra de Dios para todos, dice, no es bueno comer mucha miel, tampoco lo es buscarse amores, ¿verdad? Porque te vas a empalagar. Paso número 4, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos del pecado de orgullo. Paso número 1 es. Paso número 2. Paso número 3. Y paso número 4, arrepentirnos del pecado de orgullo. Todos los que contestaron tienen 10. Al final pasan por su estrellita. Traducción del lenguaje actual dice en Proverbios 21:4, hay 3 cosas que son pecado. 3 cosas que son pecado. Ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Eso dice la traducción lenguaje actual en Proverbios 21:4. Paso número 5, mis hermanos. Debemos de humillarnos delante de Dios. ¿Sí? Primera de Pedro, ya lo leímos, ¿verdad? 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Paso número 6, mis hermanos. Tenemos que darle a otros creyentes el permiso de confrontarlos. ¿Sí? Si alguien viene y te dice que lo que estás haciendo no es correcto, humíllate, hermano, reconoce, voy a corregir eso. Y no te pongas así como, no, ¿tú quién eres para decirme? ¿Tú quién eres para decirme eso? Doblega tu orgullo. ¿Sí? Porque dice Proverbios 27:17 en la traducción lenguaje actual, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Dice que para afilar el hierro, la lima, ¿verdad? Y para ser mejor persona, el amigo. Y una persona que te dice la verdad,
ese es tu amigo. Aquel que no te dice la verdad, no lo consideres tu amigo. ¿Sí? Y paso número 7 y último, mis hermanos. Tenemos que hacer cambios en nuestros hábitos. Es decir, dejemos de hablar, dejemos de alardear en las redes sociales de nuestros dones, de nuestros logros, de nuestros viajes, lo nuevo que compramos y ver cuántos likes tengo de mi publicación. A ver, déjame ver mi publicación. Ya tengo 2 likes. Ahí voy. A ver. Ya 3. Dejemos eso, mis hermanos. Todo eso es orgullo. Sí. Porque Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo dice: no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Ya para aterrizar, mis hermanos, y para ya ir cerrando, regresemos a nuestro texto base, mis hermanos. Estamos en el cierre. Proverbios 16:18. Antes, dice ahí, ¿verdad? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y como ya lo vimos, mis hermanos, Dios se opone a los soberbios. Ya lo vimos, ¿verdad? Y el hombre o mujer soberbios son una abominación a Dios. Con Dios tan en contra, mis hermanos, de los soberbios, de los orgullosos, no es de extrañar que la soberbia y el orgullo, mis hermanos, vaya o sea antes de la destrucción. La soberbia y el orgullo es antes de la destrucción. El mal, mis hermanos, especial de la soberbia, del orgullo, es que se opone al primer principio de la sabiduría. ¿Cuál es el primer principio de la sabiduría, mis hermanos? El temor a Dios, ¿verdad? El amor, el respeto a Dios, ¿verdad? El orgullo se opone a este principio. Y los 2 grandes mandamientos también. ¿Cuáles son esos 2 grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el otro? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el orgullo se opone a eso. Por eso el orgullo está en contra, o Dios está en contra, perdón, del orgullo. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, mientras un hombre sea soberbio, sea orgulloso, es pariente del diablo. ¿Sí? Y un extraño para Dios y para sí mismo. Porque ya vimos que la naturaleza del diablo es ser orgulloso. ¿Sí? Y continúa diciendo el versículo 18: y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y una, mis hermanos, de las muchas formas en que la soberbia es evidente es en un espíritu altivo, arrogante, una actitud que comunica superioridad sobre otras personas. Aquellos que se creen superiores a otros, mis hermanos, están listos para caer bajo el justo juicio de Dios. Póngase de pie, mis hermanos. Gracias, Señor. Mis hermanos, Jesús nos ordena a ser diferentes, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro principal objetivo, mis hermanos, en cualquier nivel de éxito mundano que tengamos, es glorificar a Dios. ¿Te dieron un aumento de salario? Glorifica a Dios. ¿Te dieron un nuevo puesto? Glorifica a Dios. ¿Tienes un nuevo carro? Glorifica a Dios. Cualquier éxito mundano que tú tengas, siempre tienes que llevarle a la gloria a Dios. ¿Sí? No crees que es por tus propios méritos, no crees que es por tus propias fuerzas, es porque el Señor te dio eso. ¿Sí? Nos hemos encontrado entonces, mis hermanos, con muchas personas que practican la humildad, y es notorio cómo Dios les honra en cada aspecto de su vida, la gente humilde. Hubo un hombre llamado John Haggai, un doctor, él expresó estas palabras, y con esto termino. El hombre o la mujer que son humildes no saben que son humildes.
No lo saben. ¿Sí? La humildad no tiene conciencia de sí misma. Así que cuando estamos pensando que somos humildes, quizá ya somos orgullosos. Cierre sus ojos, vamos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia ante nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos este pecado tan horrible que es el orgullo. Y sabemos, Padre, que muchos de nosotros aún tenemos algo de orgullo en nuestro corazón. Pero queremos, Señor, obedecer a tu palabra. Y queremos despojarnos de ese orgullo. Queremos humillarnos. Queremos reconocer. Queremos, Señor, caminar conforme a tus leyes, tus estatutos, tus mandamientos, tu palabra, para poder salir del orgullo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En nuestras fuerzas no podemos. Yo sé, Padre, que va a ser difícil, pero tenemos que empezar a poner en práctica tu palabra, porque sabemos que conforme vayamos avanzando en el practicar tu palabra, en obedeciendo tu palabra, en caminar conforme a tu palabra, vamos a ir dejando estas cosas que nos estorban y que no nos permiten ser libres, Señor. Y nosotros queremos tener esa libertad de la cual tú nos has dado, Señor. Queremos ser libres del orgullo. No queremos ser como Satanás, porque Satanás era un ser netamente orgulloso. Y por su orgullo fue que cayó a las tinieblas. Y él se quiere llevar a muchos ahí con él. Yo no quiero ser ese, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que se dieron cita. Yo te ruego, Señor, que bendiga su semana, bendice sus trabajos. Dale fuerza, Señor, a cada uno de ellos para que puedan seguir trabajando, que sigan bendiciendo sus hogares, que puedan ser fructificados en todas las áreas de su vida. Y te rogamos, Señor, que todo esto que hemos aprendido podamos enseñarle a otros y ponerlo en práctica y poder obedecer. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús.